vamos a tener la clase de comunicación digital. Para ello hemos traído a Manuel. Ya a Manuel lo conoce. Él es especialista en sistemas. Ha desarrollado mucho software, no solamente para empresas públicas y privadas, sino también para organizaciones de ayuda, aplicativos, diferentes tipos de aplicativos, no solamente para el sector salud, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, estamos haciendo unos sistemas para Ohio, para Estados Unidos, para un tema de seguros, ¿no? De manera también internacional, ¿no? Entonces, y es por ello que hemos traído porque hoy en día el tema de comunicación digital es muy importante. Si no entramos en este mundo, pues podemos salir desfasados. Tanto es así que me imagino que ya están averiguando qué es inteligencia artificial, ¿no? Sí, que tiene que entrar. Les voy a decir por dos ejemplos. Uno, porque verdad que cuando descubrieron el fuego, ¿no? Era una revolución y porque el hombre descubrió el fuego. Otra revolución es el tema que creó la imprenta, ¿verdad? Pero la inteligencia artificial, todas esas cosas, el que creó el reloj, el que creó todas esas creaciones que hizo el hombre, todo eso son creaciones en las cuales el hombre puede mandar sobre. Es decir, la imprenta sola no va a mandar a imprimir hojas. El hombre, el fuego no va a hacer daño si uno no lo enciende, ¿no? Pero la inteligencia artificial es una nueva creación que no necesita de hombre. Y es por ello que hoy en día tenemos que saber qué cosa es inteligencia artificial. Por nosotros y por el futuro. ¿Se acuerdan de Terminator? ¿No? ¿Se acuerdan que había un sistema en el Terminator que decía que ya no había hombres ni el mundo? Y era porque un sistema dominaba y manejaba, pues ya estamos en esa línea, porque el hombre ya creó eso. Y esa creación es el tema de la inteligencia artificial. Es algo que se ha venido creando desde hace 50 años, no es de ahora, hace 50 años. Sin embargo, hoy en día con el tema de la pandemia y esto hizo que el hombre, ¿no?, desarrollara más, invirtiera más, y hoy en día ya es una realidad. Entonces, se ha creado, esa es la nueva creación actual de nuestra era, en la cual no solamente se actúa porque el hombre lo indica, sino actúa y acción. Es más, estos programas ya recomiendan, por ejemplo, y por eso hay todo un desarrollo de ética, en la cual si el Estado y las naciones no se unen para desarrollar protocolos de ética, realmente esto no puede destruir. Tanto es así que los que inventaron GPT, todos estos programas de OpenAI, pues ya tú le preguntas al robot, pues son iteraciones, le preguntas, a ver, ¿quiénes se debería eliminar a las personas del mundo? Y ya te manda la lista de qué personas deberían ser eliminadas del mundo. Fíjese, tanto es así que han dicho, esto ya no es tampoco ético. Lo mismo va a pasar con el tema de la medicina, la salud, se van a perder trabajos. Entonces, es algo que ha cambiado y que el hombre ya por sí solo no lo va a poder dar órdenes. Ya esa herramienta que ha creado el hombre, es una nueva tecnología, ya se manda por sí misma, ¿no? Y tanto es así que tenemos que entrar, antes, por ejemplo, yo recuerdo, a Javier que lo conoce, decía, mira, Facebook, mientras no le alimentemos a Facebook, ¿verdad?, no se van a enterar quiénes somos. Hoy en día ya estos aparatos, todos los aparatos, nos escuchan. Todos nos escuchan. O sea, ya hay aparatos. Por ejemplo, ayer, mañana, nosotros estamos en la construcción de un proyecto. Tanto es así que ya hay ventanas inteligentes, láminas inteligentes, en las cuales escuchan, dicen, hacen. O sea, ya dicen. Láminas, ¿ah? Que tú la puedes poner en tu ventana. Hoy en día ya las tienen algunas empresas en Perú. Entonces, no estamos tan lejos del mundo tecnológico. Y es por ello que es muy importante estos temas del tema digital, ¿no? Por ahí escuchaba, decía, sí, está muy bien, los que somos muy tecnológicos nos ayudan. Yo, por ejemplo, manejo las agendas, que está muy bien, pero tenemos que entrar a la onda de la tecnología porque si no vamos a quedar desfasados. Y no es nada tampoco tan difícil, ¿no? Ojo, porque yo sí les voy a dejar una tarea, seguro es parte también de lo que Manuel les va a ir explicando. Por favor, como siempre, averigüen qué es, instálense GPT, que es ahora gratis. Ahora, antes tenía pago, hoy en día es gratuito. Ya se imaginarán por qué.
ChatGPT. ¿Por qué? Y yo les recomiendo que hagan el OpenAI, porque es la versión más avanzada que le ha ganado a Google. ¿Ya? Entonces, tanto es así que no es nada complicado. Además, les va a gustar, porque yo les voy a decir, claro, porque es un robot que tú le escribes, le hablas, le puedes contar tus sentimientos y te va a explicar. Es un psicólogo. ¿Claro? Entonces, les dejo como tarea para que lo averigüen. Naveguen, busquen en Google qué es ChatGPT, qué es inteligencia artificial. De verdad que el que lo empiece a utilizar le va a sacar buen provecho. Por ejemplo, para los profesores, los médicos, o sea, te ayuda a redactar rápido una carta, un protocolo, le dices, quiero hacer el protocolo, ahora que me decían, no, va a venir la DIRIS, voy a hacer. Dile que te dé formatos, te dan los formatos, dile, a ver, estructúrame esto. Segundo, ¿no? Entonces, eso, ¿ya? Entonces, voy a dar el pase, haciendo un poco de introducción de la tecnología que es tan importante, voy a dar el pase a Manuel, vamos a recibir un aplauso. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, buenos días con todos. Bueno, el tema de hoy día vamos a hablar sobre la comunicación digital, ¿no? Términos tecnológicos que en esta época se han ampliado mucho en su uso, ¿no? Ya sea a nivel de diversión o a nivel de trabajo. A nivel de diversión está escalado tanto ya en los niños que comienzan a ver diferentes programas como YouTube Kids, o a nivel tecnológico, como bien ya me estaba hablando la señora Jenny, que era unos prototipos ya de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, para poder hablar de la comunicación digital tenemos que tener el concepto básico de estas dos palabras, ¿no? ¿Qué es comunicación y qué es digital? Cuando nosotros hablamos de comunicación, nosotros hablábamos de lo que era intercambiar ideas, ¿no? Nosotros cuando hablamos de términos de comunicación hablamos de intercambiar ideas por medio de un mismo lenguaje. Ese es el término, digamos, más común o más simple que se puede obtener. Y cuando hablamos de digital, hablamos de poder comunicarnos a través de medios digitales, ¿no? Vamos a ir viendo en el progreso de las diapositivas cómo ha cambiado el mundo, tanto para comunicarse como para las empresas para poder vender, ¿no? ¿Qué tanto ha impactado este cambio de la comunicación antigua que teníamos a la comunicación digital, que es la que se está viviendo actualmente, ¿no? Bueno, acá tenemos un pequeño concepto en donde dice que la comunicación digital es el intercambio de ideas y mensajes a través de medios digitales, ¿no? Como internet, redes sociales, correo electrónico, mensajería instantánea y otros canales. En esto englobamos mucho más términos de los que están ahí, quizás algunos han utilizado algunas otras características, y lo principal o el objetivo de este desarrollo de digitalidad era permitir una rápida difusión de alcance global y la posibilidad de interacción en tiempo real. Claro, ¿cuánto nos costaba antes poder comunicarnos con una persona que estaba en otra ciudad? Si no hubiera WhatsApp, no hubiera Facebook, ¿no? Es más, si no hubiera el teléfono, que quizás en una época muy pocas personas pudieran tener, ¿no? La señal telefónica para personas en algún momento era muy difícil, de muy difícil adquisición. Entonces, la forma de poder comunicarse antiguamente era a través de cartas, ¿no? Serpos, Telegram. Entonces, era muy difícil comunicarse. Es más, podía ocurrir un evento y nosotros no nos enterábamos hasta quizás después de un año, ¿no? Mientras que iba reportando la noticia, entonces no teníamos un concepto general de lo que era la noticia en tiempo real. Eso ha cambiado profundamente y quizás muchos sin darnos cuenta, ¿no? ¿Por qué? Ahora pasa algo, una noticia importante en cualquier país de Asia o Europa y nosotros al segundo ya nos estamos enterando, ¿no? Para los que nos gusta leer noticias, para los que nos gusta documentarnos, eso es en tiempo real. Pasa un evento y nosotros ya sabemos, es más, va a ocurrir un temblor y nosotros ya sabemos en tiempo real. Google nos está lanzando algunas notificaciones de vez en cuando de cuando va a haber algún movimiento, ¿no? Entonces, todo ese proceso, todo ese flujo de información que se captura es a través de los medios digitales.
este concepto de medios digitales abarca mucho lo que son las redes sociales que, bueno, actualmente ocupan bastante mercado, ¿no? Justamente aquí les muestro unos números en donde dice de que las personas a nivel mundial, ¿no? Tenemos 4.80 billones de personas a nivel mundial que usan red, ya sea de cualquier tipo, ¿no? Ya sea Facebook, Telegram, WhatsApp, cualquier tipo de redes sociales. Tenemos un 4.80 billones de personas que lo hacen. Tenemos ratios de usabilidad, ¿no? Del 0.9% por cada trimestre, más del 3.2% también por cada año. El promedio de horas que cada persona pasa a nivel mundial conectado a redes, ¿no? Tenemos un promedio de 2 horas 24 minutos que cada persona tiene o usa las redes sociales a nivel mundial. El promedio que usan las plataformas o diferentes plataformas por mes de 6.6. Las personas que usan redes, el 59.9%, ¿no? Entonces, aquí hay unos datos importantes, ¿no? Que quiere decir de que a nivel mundial casi todo el mundo usa redes, ¿no? Casi todo el mundo usa redes. En Europa, Asia, digamos que en los países donde no se usa mucho es donde aún no llega la cobertura, ¿no? Perú es uno de ellos. No tenemos aún toda nuestra población cubierta con redes como para poder poder establecer el 100% de la población ya, ¿no? Con internet. Entonces, tenemos algunas estadísticas mundiales, ¿no? De productividad y comunicación. Dice que el uso de las tecnologías de la comunicación digital y la productividad de una organización entre un 20% y un 25%, ¿no? Según The Tissue Report. Esto quiere decir, ¿no? Esta estadística quiere decir de que la comunicación digital ha ayudado, ha producido o nos da una mejor productividad de un 20 a un 25% adicional a las empresas o compañías que no la usen, ¿no? Tenemos los medios de comunicación. En el 2022 los medios de comunicación más utilizados siguen siendo las llamadas telefónicas, claro. Esto es muy importante, ¿no? Porque a pesar de que las redes existen, aún las llamadas telefónicas son muy utilizadas, o mejor dicho, son las más utilizadas, ¿no? Cuando queremos lograr un contacto directo con una persona, muchas veces la primera idea es llamarla, ¿no? Entonces, las llamadas telefónicas tienen el 94.3%. Seguidas por el correo electrónico, esto ya a nivel corporativo, ¿no? Cuando nosotros queremos contactar a una persona o a un colaborador o a un proveedor, el siguiente paso luego de la llamada telefónica es enviar el correo electrónico. Y luego tenemos las videollamadas, que vienen a ser parte ya de lo que son redes, ¿no? Tanto Facebook, WhatsApp o Telegram, ¿no? Cualquiera de estas redes. Estadísticas en Perú, ¿no? En base a la realidad que vivimos. Usuarios de redes sociales. Bueno, en 2023 Perú tenía 17.6 millones de usuarios, casi la mitad de la población del país, ¿no? Casi la mitad de la población del país tiene es usuario de YouTube. El crecimiento del uso de TikTok es una plataforma que poco a poco ha ido ganando mercado, ¿no? O sea, quizás en un primer momento les fue un poquito complicado entrar al mercado, especial en el mercado occidental, ¿no? Tanto nosotros, pero poco a poco ha ido ganando terreno, ¿no? Por ejemplo, el TikTok alcanzó los 16.87 millones de usuarios mayores de 18 años en el Perú, ¿no? Esto es un indicador de que la mayor parte de estos usuarios es un público joven, ¿no? Es un público bastante joven, de 18 años hasta los 35 por ahí, es un público mayor, ¿no? Como bien dice ahí, representa el 69.4% de la base de usuarios en el Internet en el país. Es fuertísimo eso, ¿no? Ese número, el 70% de uso, ¿no? Es el TikTok. Es una herramienta muy, muy fuerte. Ya luego hablaremos de cómo ha evolucionado TikTok, de pasar de ser solamente una herramienta a publicar videos de 10 segundos, a ser una herramienta que cambió sus políticas a grabar videos de hasta 10 minutos, ¿no?
y a monetizar, que es lo más importante, porque todas estas herramientas, la de TikTok es la que más monetiza actualmente, ¿no? Es la con la que más se gana dinero. La Católica, la UPC, la Universidad del Pacífico, todo, ¿no? Entonces, algo que era para jóvenes o algo que era que nació en un tema de un poco de chiste, de bromas y esto, ¿no? O de algunos TikTok, como por eso se dice TikTok, ¿no? Que nació de ello, hoy en día se está utilizando en la publicidad, ¿no? Por eso es tan importante de saber, y no solamente saber que existe, sino cuánto representa en la torta del usuario, ¿no? 70%. Claro. Y también tenemos el punto de las herramientas de comunicación digitales en el trabajo, ¿no? Bueno, estos en la pandemia lo vivimos mucho. Tenemos ahí un porcentaje del 51% de empleos que en entornos híbridos han utilizado la herramienta de Microsoft Teams. Cuando hablamos de entornos híbridos, hablamos de que días vienen a trabajar, días remotos, ¿no? Están híbridos. Y cuando hablamos de trabajo remoto al 100%, bueno, tenemos un 45% de empresas, pero eso sí es remoto al 100%, no quiere decir de que las personas que están trabajando desde su casa o de repente ejercen labores trabajando para diferentes países, ¿no? Como en el caso, bueno, en el caso de los programadores, actualmente hay programadores que están trabajando desde Perú para empresas norteamericanas, europeas, ¿no? ¿Por qué? Porque se les da justamente esta posibilidad de trabajar remotamente con estas herramientas, les ha ampliado ese mercado. Impacto en el desarrollo profesional de las comunicaciones digitales, ¿no? Aproximadamente el 71% de los empleados que trabajan de manera remota, o que trabajaron de manera remota durante la pandemia, informaron sentirse un poco más cerca de sus compañeros de trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque de una u otra manera los podían ver. De una u otra manera los podían ver, se podían conversar, se podían intercambiar ideas. ¿Sí? La retención de empleados. Una buena comunicación en el lugar de trabajo puede reducir la tasa de rotación. Claro, como nosotros sabemos, en un ambiente laboral, para que todo fluya, para que todo vaya bien, es muy importante la comunicación, ¿no? Entonces, en estas herramientas, como bien lo dice ahí, bueno, aquí estamos hablando de un evento de pandemia, ¿qué pasaba si uno de nosotros guardaba esas comunicaciones, ¿no? Si ya no nos podíamos comunicar unos a otros. Entonces, eso ayudó a que a los empleos a retener empleados, ¿no? A poder estar en constante comunicación, constante feedback entre cada uno de nosotros y poder consolidar y poder retener la tasa de empleabilidad de la empresa. Ya. Este es un esquema de los cambios de comunicación que ha habido con el pasar de los tiempos, ¿no? Y les voy a explicar rápidamente, les voy a poner un ejemplo de cómo es que ha cambiado. Tenemos el esquema comunicacional clásico, ¿no? En la sociedad industrial, donde tenemos el emisor envía un mensaje y el receptor es el que lo recibe, ¿no? ¿Cuándo ocurre esto? ¿Quién de ustedes puede darme un ejemplo de el medio de comunicación clásico, en donde el emisor envía un mensaje solamente al receptor? Es unidireccional, solamente va hacia una dirección. Lo ven casi todos los días. Como pueden ver ahí, es una transmisión unidireccional. Exacto. Exacto. ¿No? La radio y la televisión son los principales medios, es más, los periódicos físicos también, ¿no? ¿Por qué? Porque el emisor envía un mensaje. No sabe si el receptor le va a llegar o no, pero él envía el mensaje, ¿no? Es unidireccional. No hay forma de que el receptor le indique o le devuelva la respuesta al emisor de que el mensaje ha sido recibido o haya una seguridad de que este haya llegado con éxito, ¿no? Entonces, dentro de las características de este medio de comunicación tenemos la transmisión unidireccional, comunicación jerárquica y hegemonía de los medios de comunicación. Claro, hasta cierto tiempo, las formas, como dice ahí, las formas hegemónicas que teníamos para poder enviar mensajes eran a través de publicidad de televisión, de radio
Sin redes sociales, esto seguiría siendo de esa manera. Si yo quisiera ofrecer un producto, imaginémonos de que no existen las redes sociales. Yo quiero lanzar un producto, ¿de qué manera lo hago llegar? Periódico lo más barato, ¿no? Digamos, lo más económico. Claro, si no tuviéramos redes sociales, sería muy complicado. Paneles publicitarios, ¿no? ¿Cómo buscábamos a nuestros trabajadores? A página amarilla, ¿no? Los trabajadores. Los trabajadores. Muy importante, ¿no? Tenías que dejar tu CV personalmente para... Ese es un poco el impacto de que ha tenido la tecnología, ¿no? Con el pasar de los tiempos. Que quizás algunos de nosotros, ¿no? Algunos de nosotros quizás no hemos sentido muy de golpe ese cambio, pero hay personas que sí. Por ejemplo, un caso práctico, personas que estaban acostumbradas, digamos, a utilizar solamente sus sistemas con papel. Entonces, de un momento a otro les dijeron, vamos a digitalizar todo, vamos a entrar a software. Entonces, eso como acá, ¿no? Ese fue el principal problema del cambio. La forma tan abrupta del cambio, ¿no? ¿Por qué? Porque había que educar nuevamente al público. Ya venían con unas rutinas de conocimiento y que de una u otra forma en un momento te digan, ahora no, ahora lo cambias. Entonces, es un cambio muy fuerte, ¿no? A diferencia de las generaciones nuevas que se están criando, que ellos ya están más digitalizados, ¿no? Los niños ya están digitalizados, ¿no? Ya están, ellos ya tienen eso. Ahora, seguramente lo que va a vivir esa generación ahora va a ser el cambio con la inteligencia artificial, ¿no? Que es un cambio que también hay que saber acoplarnos, hay que saber usarlo, pero hay que adaptarlo también, ¿no? Porque si quieres o no, tiene sus desventajas, pero también tiene muchas ventajas para nosotros. Particularmente yo lo he utilizado, yo la utilizo mucho. Antiguamente, no sé, aquí quienes del panel, por ejemplo, cuando quieren buscar en Google alguna solicitud o algo, buscan, pero ¿qué hace Google? Google le da muchos links, ¿no? 20 páginas de alternativas a tu pregunta. ¿Qué es lo que hace la inteligencia artificial? Te da un resumen conciso de lo que tú quieres, ¿no? Es más, si tú no estás conforme con esa respuesta, tú le puedes decir, no estoy conforme con lo que me estás diciendo. ¿Me podrías dar otro concepto? Y te lo va a devolver. Te va a dar otra idea más. Entonces, hay que saber sacar provecho a eso. Por ejemplo, ahí para añadir, lo utilicé, este fin de semana lo utilicé con mi sobrino. Vino a visitarme a la oficina, lo senté y ¿qué le dije al robot? ¿No? Porque es algo como les he dicho. Les he explicado que es algo que tenemos que entrar y ya enseñarlo, porque si el que no entra en esto, pues nos vamos a desactualizar, ¿no? OpenAI, ChatGPT. ¿Qué le dije? Tengo un sobrino que es muy inteligente, pero le queda tiempo todavía. Hoy día que es sábado, a ver, ¿qué actividades puede hacer a un niño inteligente? ¿Y qué? ¿Qué pasó? El robot, como le pones voz, porque también le así como ahora le pone voz, le dijo, puedes hacer, a veces le sacó 15 listas de alternativas y le dije al pobre, escoge. Pero para que vean, o sea, lo probé en son de broma. Le dije, mira, le expliqué a un niño de 14 años, esta es la nueva tecnología que vas a tener que aprender, ¿no? Que lo tiene que aprender porque habrá, para que no exista desventaja, ¿verdad? Que antes había desventaja en la educación. El niño que no tenía computadora tenía más ventajas del niño que sí tenía computadora, ¿no? Entonces, hoy en día es lo mismo esta tecnología. Entonces, quizás los que llevemos cursos como estos, o que escuchemos un poco más, hoy en día estaba hablando con España, por ejemplo, y decía cómo estaban ellos recibiendo las charlas de inteligencia artificial y realmente la distancia ya no es tan grande, porque la tecnología llegó y hoy en día, por el tema de las redes sociales, por el tema del internet,
esa misma educación todos los podemos recibir, pero, como lo decía inicialmente, tenemos que saber canalizarlos. Esto era como antes, ¿no? El internet, yo recuerdo a mi papá, creo que les conté, la primera vez que entré a internet me dijeron, no, eso es como una ventana hacia la perdición. ¿Por qué? Porque ellos tenían miedo que podía entrar el tema de la prostitución y esas cosas que habían también en ese cuando empezó a ver, ¿no? Alguien se lo contaría y por eso tenía miedo. Entonces, lo mismo con esto, es algo que va a entrar y es algo que tenemos que ir canalizando. Yo, como ya les había dicho al inicio de la clase, hoy el gobierno tiene que empezar ahora a regular, porque ya que ya lo han hecho gratis, antes se pagaba ese acceso de esta herramienta. Esta herramienta tiene año y medio de ejecución, ¿no? En lo que yo ya llevo un año y medio utilizando esta herramienta y antes era de pago. Gratis era bien limitado. Hoy en día la tecnología ya lo han abierto. ¿Por qué creen que lo han abierto? Porque quieren recibir más información. Claro, porque el robot va aprendiendo con la información que le vamos a alimentar. Pero antes decíamos, ¿para qué le voy a alimentar? Cuando les decía, por ejemplo, de Facebook, ¿para qué voy a entrar y comunicar mi vida si no quiero que nadie me rastree? Pero esta tecnología llegó en más que Facebook. Entonces, es algo que ya llegó y que tenemos que entrar. Entonces, aquellas personas que decían, como en mi caso, no quiero entrar porque nadie para que se entere, pues hoy en día si no entramos en esta tecnología, vamos a quedar desfasados. Es como lo que decía el tema de la imprenta, ¿no? Entonces, es lo mismo, ¿no? Te dejo Ya. Bueno, era muy interesante. Y luego tenemos el esquema comunicacional de las TICs, ¿no? Que es justamente lo que estábamos hablando. Fíjense el esquema, ¿no? Tenemos emisor-receptor, 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 emisor-receptor. ¿No? Es muy diferente a este unidireccional. Claro. ¿Por qué? Porque este es multidireccional, es transversal y se estructura en redes, ¿no? Genera comunidades virtuales. Claro, es justamente lo que estamos hablando. Si en un primer momento la televisión y la radio esperaban poder lanzar un producto para que el público lo pueda leer, y era a esperar a que le llegue o a esperar a que te vean. En este caso, las redes basadas en las TICs es mucho más, digamos, mucho más importante y mucho más útil en caso de ventas o ofrecer algún producto o servicio. ¿Por qué? Porque rápidamente nosotros vamos a poder obtener un feedback del producto o servicio que estemos ofreciendo, ¿no? ¿Cómo así? Listo, yo puedo lanzar una publicidad por Instagram, por Facebook, por TikTok, puedo lanzar una publicidad. Yo rápidamente, después de una hora, después de ciertos minutos, puedo ver el alcance que he tenido. ¿Cuántas personas me han visto? ¿Cuántas personas me han comentado? ¿Cuántas personas han dicho que les gusta mi publicación? ¿O cuántas personas han dicho que no les gusta mi publicación? Y a las que no les gusta, yo les podría decir, oye, ¿por qué no te gustó mi producto? Recibir esa información, un feedback hacia mi producto y poder mejorarlo, ¿no? Entonces, ese cambio de la comunicación que había antiguo con la comunicación de ahora es muy, muy importante, ¿no? En cierta parte nos ha generado un beneficio. Todos lo usamos actualmente. Quizás todos hemos comprado por internet, ¿no? Difícilmente algunas personas no lo hayan hecho, pero sería muy importante de que se anime y que lo puedan hacer. ¿No? Claro, aquí hablamos un poco de los términos que justamente estábamos hablando, ¿no? La lógica de la comunicación masiva se basaba en el esquema tradicional, ¿no? Lo que les estaba diciendo. Y que esto se corta hasta que la comunicación va cambiando, ¿no? La comunicación basada en la sociedad de la información. Listo, pero todo no puede ser tan bonito como se dice, ¿no? Algo tiene que haber detrás. Claro, nosotros podemos decir, sí, las redes están bonitas todas, pero tienen sus ventajas y también tienen sus desventajas. Aquí vamos a ver un poco primero de sus ventajas, veamos. Una de sus ventajas es la inmediatez. Claro, podemos ver todo en tiempo real, todo es inmediato. Yo publico algo y de inmediato llega al receptor, ¿no? Es más, puedo tener un feedback inmediato también. Fácil acceso. Con internet podemos acceder desde cualquier lugar del mundo, ¿no? Podemos conectarnos, tenemos un punto de internet con ese punto y ya estamos, tenemos el acceso para poder conectarnos directamente a estas redes o a este internet. Enorme cantidad de información.
Bueno, en este caso te pongo un ejemplo, ¿no? Que en el minuto en que llevas en esta frase, se están subiendo más de 2 millones de videos a YouTube. Es la cantidad, por ejemplo, de videos que se estima que se suben a YouTube por minuto o por 2 minutos, ¿no? Entonces, todo esto, mientras nosotros estamos aquí conversando, hay un mundo paralelo de información en Internet que se para nutriendo, ¿no? Está en constante aprendizaje, se está nutriendo. Y luego tenemos el medio ambiente, ¿no? ¿En qué le beneficia este tipo de redes al medio ambiente? Consumimos energía para comunicarnos, pero ahorramos papel, tinta, transporte y diferentes implementos que se utilizaban antiguamente para poder comunicarnos, ¿no? Las desventajas. Somos dependientes, dice. No sabemos vivir sin el celular, ¿no? Esa es una desventaja principal, ¿no? Entonces, ¿qué tan cierto es esa desventaja? ¿Nosotros podemos vivir sin el celular? Los niños son los favoritos. Necesitan de vacaciones. Y de vacaciones. La doctora Jenny quiere compartir algo. No, estaba hablando el doctor Mario. Vamos a escuchar al doctor Mario. Es que curiosamente uno puede tomarse unos días de vacaciones un fin de semana, y a mí particularmente me está llamando un doctor que tal día no va a poder venir. Yo inmediatamente comunicarme con la salida para que pongan un médico que va ahí, comunicarme con Miguel, además, cualquiera de los que está aquí. Siempre hay un llamado, o sea, no es con el propósito de establecer una buena comunicación y seguir comunicando a los que están a su cargo, o sea, por trabajo. No nos falta, en ese sentido del trabajo no nos falta, seguimos trabajando, ¿no? Ahora, vemos el caso de... Vamos a escuchar a la doctora Jenny. A ver, antes que hablara el doctor España, yo decía que sí se podía, porque yo intento, digo, hoy no uso el celular, pero por esas cosas del trabajo, aunque no quiera, aunque diga, no, o sea, termino contestando porque el laboratorio, hasta las 7 de la noche que elabora, hay que estar contestando y asistiendo y asesorando. Inclusive hasta después de las 7, porque no sé cómo, la verdad que no sé cómo se filtra el teléfono con los pacientes. Que lo peor todavía, y te llaman teléfonos desconocidos y terminas pensando, uy, ¿dónde está el servicio, no? O le siguen contestando o qué dicen. Y prima lo que servir. Claro. Bueno, como pueden ver, uno como persona quizás a veces dice, hoy ya no lo utilizo, pero sobre todo las personas que tienen a cargo gente o a cargo jefaturas o responsabilidades que se derivan de otros, es muy complicado hacerlo. No pueden hacerlo. No pueden hacerlo. Pero sí es posible. Claro, es posible, lo pueden hacer. Claro, es posible, lo pueden hacer. Sí lo pueden, por ejemplo, yo les cuento un caso en consultoría. Ustedes están en un servicio que tiene un horario de atención para la gente operada. Pero, por ejemplo, en los casos de consultoría, supuestamente nosotros estamos al servicio de algún problema. Entonces, no tenemos como un horario normalmente. Pero ya hoy en día las consultoras ponen también un horario y por eso, ¿qué se hace? Se pone un GD, ¿no? Tienes que de alguna manera tener un recurso el cual te pueda atender 24 horas para poder canalizar. Si bien es cierto, no lo va a solucionar, pero va canalizando, ¿no?, a las áreas correspondientes para reducir, ¿no?, reducir esa carga de trabajo que luego al final también desordena. En el caso para ustedes que son jefaturas, ¿no? Yo les comento, el desorden hace al final también ser improductivos. ¿Por qué?
Porque si tenemos un horario desordenado, ¿qué creen que va a pasar? Vamos a ampliar los horarios de las personas, por ende tenemos que pagar horas extras. Y muchas veces, ¿qué hacemos? Decimos al colaborador, quédate un poco más. Y si luego no tenemos un sistema de control que controle, ese colaborador está comprobado estadísticamente, porque eso también es matemáticamente, que todas esas horas o minutos que se queda el colaborador, imaginemos que hay 30 personas que se quedan 15 minutos, 20 minutos, 10 minutos, ¿no? Si sumamos al día siguiente, si no controlamos, ¿qué va a pasar? Que le va a decir a su jefe inmediato, mañana entonces vengo un poquito más tarde, pero si sumamos luego ese poquito más tarde del día siguiente, siempre ese poquito más tarde del día siguiente es superior a la hora que nos... Y no solamente eso, a eso le sumas que las horas de las primeras horas de la mañana no son iguales a las horas de la última hora, porque la productividad que hemos dicho, que a más horas de trabajo, nuestro rendimiento humano es igual, ¿no? Por ende, por eso es muy importante poner. Entonces, cada organización, cada persona tiene que buscar el mecanismo para poder atender, ¿no? Y a eso sí se puede hacer de poder, ¿no? Entonces, un poco también decíamos educar a la persona, ¿no? Si está, o buscar el respaldo. Si yo no puedo, por ejemplo, ¿qué hacemos nosotros? Tengo en la cadena, dice, llamas a uno, no contesta, llama a otro, ¿no? Y eso también es otro mecanismo que se puede hacer en servicios y ascensos, ¿no? Entonces, muchas veces, seguro en el caso de la doctora Jenny, debajo de ella, pues hay un grupo humano, pero si ese grupo humano ya escala. Entonces, se va a ir reduciendo si vamos también un poco ayudándonos sobre la persona que está bajo nuestro cargo para decir, tú me apoyas en este nivel, ¿no? Si no puedes, lo escalas, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, sí lo podemos hacer en casa y en el trabajo, sí se puede hacer. Ojo, pero no siempre llegamos, se podría decir, al óptimo, porque siempre yo también vivo con ese relato, ¿no? Es más, mientras estoy grabando, estoy contestando. Eso es. Listo. Otra de las desventajas es que nos hemos acomodado. ¿No? ¿A qué se refiere esto? Como dice ahí el ejemplo, el corrector ortográfico escribe por nosotros. Entonces, eso sí es una gran desventaja para nosotros, ¿no? Cuando nosotros, es más, en las lecturas, ¿no? ¿Cuántas personas actualmente agarran un libro físico para poder leerlo? Muy pocos, ¿no? Actualmente es virtual, todo virtual. Quieren escribir un párrafo hasta en el celular. Cuando comienzan a escribir, es mismo, el mensaje, el autocorrector le dice, esto está mal escrito, ¿no? Entonces es muy importante también no descuidarse de ese punto. Está bien poder utilizar la tecnología, pero no hacer que la tecnología nos use a nosotros, ¿no? Siempre nosotros hay que estar por encima. Los datos, esto es muy importante, ¿no? Dice, nuestros datos circulan por ahí, no sabemos quién los maneja ni para qué, pero aún así dormimos a pierna suelta, dormimos tranquilos, mientras que nuestros datos están en la nube, como se le llama el internet, ¿no? ¿Sabemos qué hacemos con nuestros datos? No. En especial las personas que son muy activas en redes, ¿no? Que publican, no sé, sus datos, fotos, fechas de nacimiento, eventos a los que van, todo, las cosas que les gustan, las cosas que no les gustan. En realidad, toda esa data le sirve a las grandes compañías para poder armar campañas, ¿no? Entonces, nosotros mismos, con lo que nosotros mismos vamos subiendo, eso le sirve a las grandes empresas para que puedan armar campañas para sus diferentes productos, ¿no? Han habido muchos problemas legales, principalmente con Facebook, que todavía tiene juicios en Estados Unidos, porque se vio de que ellos estaban vendiendo la data de los usuarios, ¿no? No datos como cómo te llamas, tu edad, ¿no? Sino datos de qué es lo que te gusta. Porcentajes de población de qué es lo que le gusta a cada uno para que una empresa pueda lanzar su campaña de un producto. Entonces, cuando nosotros nutrimos estas redes, como Instagram, como Facebook, como TikTok, de una u otra manera estamos nutriendo a que trabajen con nuestra información, con nuestros datos. Por ejemplo, actualmente se está trabajando con cookies. Ustedes entran a una web, noticias o algo, y les aparece un mensaje. Le dice, ¿aceptas trabajar con las cookies, permisos? ¿Qué es lo que son esas cookies? Esas cookies lo que hacen es recopilar la información que tú hagas mientras te navegas.
Por lo tanto, si tú buscas en alguna página televisor 4K, automáticamente vas a ver que en todas las redes que tú abras te van a aparecer anuncios de ventas de televisores. Claro, ¿por qué? Porque ya buscaste. Las redes con su inteligencia artificial automáticamente determinan de que tú muy probablemente andes buscando un televisor para comprarlo. Entonces ellos comienzan a anunciar sus campañas en todas las redes que tengan, en Instagram, en Facebook, en TikTok, en todo. ¿Sí? Con TikTok hubo un problemilla por ahí, que se decía de que en su background, o sea, detrás de todo lo que se ve, tenía el micro para escucha. Entonces, pero lo cual se descartó, ¿verdad? Fue simplemente una fake news en Estados Unidos que se hizo para tratar de parar el incremento del uso de la red, ¿no? ¿En qué consistía ese fake news, esa noticia falsa? En que tenían el micro activo en background, o sea, que tú no lo notabas, pero que cuando tú mientras hablabas o cogías frases, por ejemplo, necesito tal cosa, automáticamente en todas tus redes te iba jalando toda la información. ¿Sí? Entonces, te iba promocionando lo que tú pedías, lo que tú buscabas. Pero lo que sí es fijo es que cuando nosotros aceptamos las cookies en los portales, estamos autorizando poder dar la data que nosotros estamos buscando en los portales para que la puedan trabajar. ¿Sí? Eso es muy importante que lo ¿Ese es bueno o malo? Es que si tú no aceptas, te restringen algunas cosas. Pero Ya no te deja avanzar más. Pero por ejemplo, en páginas de noticias también piden cookies. Entonces, si tú buscas, no va a pasar nada, porque no hay un buscador en el que tú quieres estar. Ahora, claro, eso ya es un tema también, que es un tema diferente a lo que es la seguridad web, ¿no? Que es para que los datos que yo ingrese como datos confidenciales, como tarjeta de crédito, números, se protejan y no estén también a la deriva. Eso tiene otro flujo, digamos, de información, ¿no? Que estamos hablando de la seguridad web, que quizás la vayamos a ver más adelante, pero eso ahorita todavía. Y otro tema que era aquí la desinformación, ¿no? Una de las desventajas. Y esto ha pasado mucho, porque hay mucha gente que ve una noticia y automáticamente hace eco de ella, ¿no? Ve una noticia en Facebook, en Instagram, en TikTok y automáticamente la republica, sin saber de que la noticia sea veraz. Y ese es un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque ahorita yo, claro. Estados Unidos ha atacado Irán. No, en serio, lo pones a ver, hay un helicóptero que está dando vuelta y lo están bombardeando, aniquilan y dice Estados Unidos declara guerra a Irán. No pasa nada. Y la gente que sigue. Son noticias falsas que la gente, a veces sin corroborar lo que se dice, sin buscar en portales oficiales, simplemente lo comparte. Entonces hay que tener mucho cuidado también con caer en ese punto, ¿no? Sí, justo ahí mencionando el PCR, ¿verdad? Conocen a Julio Verdad también, ¿no es cierto? Que han hecho, ¿no? Entonces, eso es, por ejemplo, ya ahora los robots simulan tu voz y con tu voz piden dinero, piden plata. Hay mucho fraude electrónico, ¿no? Debido a eso, entonces hay que tener mucho cuidado. Ya están recomendando, ¿no? Si tú no te has inscrito en algo, no digas que te hagan a la lotería, porque es lo que te dicen para sacar información. Hay que tener mucho cuidado, y no solamente en el tema de esto que nos puedan estafar, sino también en el tema de información educativa. Hay que corroborar la fuente. Hoy en día nos estamos prácticamente, si es cierto, los que enseñamos, también decimos vayan a papá Google y averigüen qué pasó, ¿no? Entonces papá Google que nos va a decir, pero no todo lo que está en la red hay que tener cuidado a la hora de buscar, porque hoy en día hasta en salud, las personas a mí me sorprenden que me dicen no, que te puedes curar de esa manera y aparecen doctores. Gente porque ha leído en YouTube, ha visto una página o un doctor, y no, entonces esta desinformación va a crecer más. Entonces, tenemos que educar en saber qué información poder asimilar, ¿no? Bueno, luego tenemos el objetivo de la comunicación digital o de las redes, en este caso, ¿no? Primero, derribar las barreras geográficas, que era un punto importante, ¿no? En Internet no hay fronteras, todo es libre. No hay una comunidad y que yo no puedo comunicarme con otro país, ¿no? Simplemente es global.
Aquí no hay barreras geográficas. Facilita una interacción más rápida y eficaz, lo que estábamos hablando, ¿no? Yo puedo contactarme al momento. Es mucho más rápido y es mucho más eficaz. Es más, yo puedo comprobar de que el mensaje realmente le llegó a la persona, ¿no? Y posiblemente esa persona a mí me devuelva una respuesta. Aquí vamos a hablar un temita rápido nada más sobre lo que es cómo actúan los medios de comunicación digitales en lo que es un poco de marketing y audiencia, ¿no? Para marketing, como le dije, este tema de las comunicaciones digitales y redes reduce considerablemente los costos, ¿no? ¿Por qué? Porque es mucho más barato hacer un anuncio o vender algo por Facebook, por TikTok, por Instagram, a que pedir un espacio publicitario en un canal de televisión, ¿no? Es mucho más barato. Claro, considerándonos de que actualmente las redes están captando mucho mercado y que la televisión como que se está rezagando un poco, como que es mucho más conveniente ahora invertir en publicidad por redes, ¿no? Creo que Facebook, la publicidad son 12 soles por día, creo, para publicar un producto, ¿no? Hacen su pequeña campaña, la lanzan, son 12 soles que se invierten por día, en el cual Facebook nos dice cuál va a ser nuestro público, de qué edad, qué sexo, si que se pudiera determinar, de qué zonas, ¿no? Si queremos ofrecer nuestro producto a cuentas que estén cerca a Lima, por ejemplo, o de alguna provincia en específico, alguna categorización que tenga esa segmentación. Entonces nosotros podemos tener una publicidad ya más exacta. ¿A qué público le voy a llegar? ¿No? La diferencia con la televisión es que yo lanzo el mensaje, pero yo no sé a qué segmento de la población me lo va a ver o qué segmento de la población me va a responder, ¿no? Digamos que en ese punto el costo de marketing es mucho mejor y es mucho más atractivo también, ¿no? Bueno, amplía el conocimiento de la audiencia. Esto es esencial, ¿no? Claro, para que tengamos audiencia, la audiencia tiene que conocer un poquito al menos de redes, ¿no? Saber abrir en Facebook, cómo buscar, cómo poder comprar, por WhatsApp, cómo poder comprar, lo mismo, ¿no? Todas las redes, al final, su objetivo en ventas es lo mismo, poder vender. Transmite información multimedia. Claro, ¿no? Las publicidades que mayormente nosotros vemos en redes son videos, ¿no? Pocas veces vemos imágenes porque luego nos quedamos con la pregunta de qué más ofrece, ¿no? Aparte de eso. Entonces, la opción es tener un pequeño video de 10 segundos o a 10 minutos, no, porque es muy amplio el video. Si no es un documental, la gente se aburre y lo pasa. Entonces, hay que tener ahí una pauta de 10, 20 segundos que sea atractivo para que poder llamar la atención del público. Bueno, y aquí hablamos un poquito de no es lo mismo promocionar un restaurante, un e-commerce o una clínica. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces a una persona que tiene un restaurante o que tiene un e-commerce le fue bien publicitando su negocio. Pero eso no quiere decir de que a esa misma persona le vaya muy bien publicitando un restaurante o publicitando una clínica, ¿no? Punto número 1, porque cada uno conoce el giro de su negocio. Sabe cómo se mueve, sabe cuál va a ser su público objetivo, sabe cuál va a ser la población, digamos, a la que quiere llegar, ¿no? Como dice aquí, observa tu entorno. Tienes que conocer el entorno en el que te mueves. Los factores sociales, económicos, culturales, políticos y demográficos. Exacto. Yo quiero vender, por ejemplo, no sé, yo tengo una empresa de helados, ¿no? Sería muy difícil de que por este tiempo los quiera vender aquí en Lima, porque hace mucho frío, ¿no? Entonces sé desde ya de que el negocio no va a ser rentable. No voy a invertir publicidad para hacer eso. Quizás busque algo que se acople más al clima, ¿no? Como dice ahí, a los factores sociales, económicos, culturales y demográficos. ¿Sí? Va a depender mucho de eso. Además, tienes que conocer a tu competencia y no a tu competencia. Bueno, negocios que tienes alrededor que ofrecen, cómo trabajan, cuál es su competencia. Claro, si yo tengo un negocio y cerca, o voy a abrir un negocio y cerca tengo una competencia, yo no puedo ofrecer lo mismo porque me va a ir mal, ¿no? ¿Por qué? Porque ese negocio ya está establecido, ya tiene tiempo. Entonces, si yo quiero abrir un negocio que haga la competencia, tengo que dar un valor agregado, ¿no? Algo diferencial
a lo que ella está ofreciendo, para yo poder ahí calificar como que le voy a hacer la competencia. De lo contrario, tampoco me va a ir bien. Por más que yo invierta mucho dinero en redes, no me va a ir muy bien. Entonces yo tengo que hacer algo diferencial al resto para poder tener una mejor, en este caso, cobertura de mi producto, o ofrecer un mejor servicio. Otro punto importante es fijar objetivos, ¿no? ¿Qué queremos lograr? ¿Qué es lo que queremos vender? Si de repente lo que buscamos no es vender, sino fidelizar allá a nuestros clientes, o saber, como dice ahí, crear una imagen de marca. ¿Cómo podemos crear una imagen de marca? Quizás con campañas de post-servicio, ¿no? Para ir fidelizando a los clientes. Justamente ahí la señorita nos podría dar un poquito resumen de lo que podría ser crear una imagen de marca. Sí, bueno, en temas de imagen de marca, igual vamos a tener una clase de cómo mantener nuestro tema de nuestra marca, ¿no es cierto? Que es tan importante. Normalmente utilizamos los medios masivos. Si yo quiero posicionar una marca, hoy en día no lo voy a hacer como un marketing directo, por ejemplo, ¿no? Una comunicación por redes a nivel de marca, eso no contribuye mucho. Pero si yo, por ejemplo, hemos visto, ¿no? Si yo digo, esta marca la quiero hacer conocida, tengo que utilizar el marketing masivo para que puedan conocerme, ¿no? Si no dicen quién es, ¿no? Entonces, hoy en día hemos visto pequeños grupos de negocios que se hacen y lanzan en las redes, pero es básicamente para vender, pero no posicionar una marca, ¿no? Si yo quiero posicionar una marca, utilizo la radio, la televisión, sirve porque estoy llegando a una audiencia mucho más grande, ¿no? Y luego el tema también de generar contenidos, eso también es un poco para sostener. Hoy ya se habla no solamente de una marca de la institución, sino también de una marca personal, ¿no? ¿Han escuchado marca personal? ¿Saben qué es una marca personal? ¿No? En las redes sociales, la marca personal ahora, por ejemplo, los que crean un negocio, primero hacen su marca personal y luego, como ya tienen una gran audiencia, eso lo están haciendo por ejemplo los influencers, ¿no? Antes de vender, ellos se venden primero como marca personal. Entonces, ¿qué hacen? Ellos posicionan, venden el tema de su marca, el tema de que son, dependiendo, ¿no? De qué cosa si yo soy un atleta, ¿no? Entonces es fitness, tengo que vender un cuerpo esbelto, buena salud, ¿no? Si yo quiero vender consultoría, pues tengo que vender una marca de ética, un tema de conocimiento, que tengo. Entonces, dependiendo del rubro, hoy en día, ¿cómo se está estilando el tema de la marca? Yo primero como marca, me vendo, empiezo a venderme y luego he generado una comunidad. Y al tener una comunidad, tengo una comunidad en cautiverio, entonces ahí lanzo mi producto, ¿no? Pero normal, en una institución, por ejemplo, como el policlínico, si lo queremos aterrizar acá, ¿no? Yo tengo la marca, hoy en día, ¿cómo quiero posicionar? ¿Verdad que nosotros estamos en una zona geográfica? Tener nuestro logo, nuestro cartel grande acá, porque está en nuestra zona aquí. Entonces, nuestros logos tienen que estar bien claros, bien grandes. Otra forma de posicionar es que ya tenemos una audiencia en el tema de la web, ¿no es cierto? Tenemos clientes que entran a la web. Entonces, en nuestra web tiene que estar grande nuestra marca corporativa, nuestro logo. Es tan importante al tema de la marca, y no solamente eso, sino ya, yo quiero entrar al tema legal, en el tema de que mi marca también tiene que estar protegida. Cada 10 años, no sé si sabrán, cada 10 años yo tengo que en Indecopy ir a renovar mi marca. Porque si no, ¿qué creen que puede pasar? Puedo perder, ¿no? Si yo no renuevo, siempre que hay ahora muchos emprendimientos, de verdad que se arman todos, puede alguien coger. Nos ha costado tanto porque se han visto, ¿no? A veces hay centros de salud que están replicados en otro lado. Entonces, verdad que el Policlínico Nuestra Señora de San Ángeles tiene hemos dicho que tiene unas instituciones muy grandes, son muy conocidos, son de la iglesia, son de los franciscanos. Imagínense que yo ahora busco en internet, me voy a Indecopy a registrar y cojo y digo, llevar un consultorio por allá con la. Se van a decir, ay, que se vio. Entonces hay que cuidar, por eso es tan importante ustedes los que mandan saber el tema de la marca. Entonces, posicionar mi marca en las campañas, ¿no? Si yo quiero posicionarla, pues tengo que saber hacerlo. Si lo hago con medios masivos, medios dependiendo en el rubro que estoy, ¿no? Entonces, eso vendría a ser, ¿no? A nivel de marca.
Bueno, y luego tenemos lo que es las estrategias de comunicación para tu negocio, ¿no? Es un plan de cómo armar una estrategia. El primero es, elige las herramientas y canales de comunicación. ¿Qué canales de comunicación queremos optar o queremos tener para poder lanzar nuestras campañas? Crear un calendario, es para definir fechas de cuándo va a durar mi campaña y cuándo espero poder tener los resultados establecidos. Reservar un presupuesto, importante, esto va a depender mucho del punto A, porque va a depender mucho de qué medio de comunicación yo vaya a utilizar para poder lanzar mi estrategia, ¿no? Y observar y medir, recuerda que todo esto lo hacemos para optimizar nuestros recursos, ¿no? Lo que buscamos son los mayores resultados con menores costos, claro. Una vez invertido vemos de qué tan rentable ha sido por la campaña. El objetivo es poder lanzar una campaña con costos reducidos, ¿no? Y obtener la mayor rentabilidad posible. Ahí, por ejemplo, usted en el policlínico, ¿me puede alguien decir qué campañas ahorita estamos? Por ejemplo, en el mes de mayo, ¿qué campañas se han hecho? ¿Qué más? En el Día de la Madre se hacen campañas de salud, ¿verdad? ¿No? ¿Qué otras campañas más? Por ejemplo, Ricardo, en la casa de retiro se hacen algunas campañas, se hacen algunos eventos, se hacen, ¿verdad? Pero nosotros no lo organizamos, nosotros tenemos el espacio para que la comunidad tenga. No es que organicemos como tal otro tipo de eventos. ¿No? Pero a nivel, pero sí pueden, por ejemplo, lanzar, me imagino si tienen el espacio, no sé si me ocurre, ¿no? Hacer retiro, por ejemplo, para las primeras comuniones, ¿no? Sirve la casa, por ejemplo, yo recuerdo que cuando me hice mi primera comunión, ¿no? Lo hice en la iglesia Virgen del Pilar. Yo recuerdo que la iglesia no tenía un lugar de retiro. ¿Qué hacía? Contrataban algunos colegios en esa zona, estoy hablando de San Isidro, más o menos. Mira, me iba desde Independencia hasta San Isidro a hacer mi primera comunión. Entonces, ¿qué pasaba? Que por ejemplo, hay colegios que tienen auditorios muy grandes. Entonces, nuestros retiros los hacíamos en los colegios, ¿no? Entonces, ustedes pueden hacer una campaña la campaña de comunicación, es decir, yo tengo acá un espacio y más aún, un poco también llevando la parte de la misión para claro, porque imagino que cada congregación tiene también una misión, ¿no? Entonces, eso no lo hacen. Por ejemplo, los colegios cercanos acá pueden hacer retiros, ¿no? Entonces, se podría hacer, porque eso solamente se hace con la... porque me imagino que acá en la zona de Rima debe haber muchas parroquias pequeñas, ¿no? Y las que no tienen el espacio para hacer un retiro cuando se hacen las primeras comunión, normalmente confirmación, ¿no? Confirmación y primera comunión, ¿no? Entonces, se puede optimizar, porque me imagino que tienen los salones, ¿lo utilizan al 100% o tienen...? Lo que pasa es que es un poco complejo ahí, la capacidad es de 300 personas, hay 6 salas, pero y eso lo he ido viendo en el transcurrir del tiempo, ¿no? Al inicio se llenaba, pero ¿qué es lo que pasa? Como es un tema de retiro espiritual, a veces incomoda a tanta gente, y yo puedo llenarlo todo, normal, pero un grupo se va a incomodar porque el otro grupo está haciendo su actividad, hay cantos que están realizados, entonces trato de limitar un poco, ¿no? ¿Cuántos promedios que recibimos ahora son, en promedio, porque a veces hasta se excede, son 4 grupos, ¿no? Que pueden ser un promedio de 160, 200 personas, ¿no? Podría hacerlo más, llegar al tope de 300, pero la verdad es que me he dado cuenta que no es muy cómodo para el resto del grupo, ¿no? Porque pero esos porque son grupos de diferentes temas. Claro. Pero si busca, por ejemplo, ahí se podría hacer armar una campaña para buscar, porque se supone que si tú tienes el espacio, si estamos hablando de optimización, yo tengo 6 salas. El objetivo es tener las 6 salas llenas. Claro, porque el tener uno es como, no, o sea... No, lo que pasa es que ¿dónde está ahí el trabajo pendiente? Lo que pasa es que la casa de estudio está todo el tiempo disponible, ¿no? Pero los grupos normalmente lo utilizan fines de semana. Y el trabajo está de lunes a jueves, ocupar ese espacio que está vacío. Entonces, ahí es donde, claro, podríamos sacar provecho de utilizarlo esos días de entre semana, ¿no? Porque los fines de semana, yo creo que eso viene, normalmente se da porque está en un lugar estratégico, ¿no? O sea, está bien ubicado en el centro. Pero días de semana es donde creo que ahí hay una labor para realizar. Entonces, tienes que ser como exacta en el cine o en los supermercados que dicen
los martes el pollo más barato, lo mismo, ¿no? Sin ir, o sea, es decir, sin tocar el tema, si bien es cierto es un tema religioso, pero eso no significa el no tratar de realizar las campañas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué están haciendo en el mundo digital con el tema del rosario? Ya la Iglesia Católica y todas las iglesias ya han entrado al mundo digital. Antes era, es más, en la pandemia forzosamente entró la misa, ¿no? La misa virtual, ¿no? La misa virtual, que es un gran paso, porque hoy en día, ahora con tantas parroquias, a veces que no hay padres o que las personas, hoy en día están. Entonces, ¿qué está haciendo ahora la Iglesia con el tema digital? ¿Verdad? Ahora te dicen, ¿quieres aprender a rezar el rosario? Acá tengo un app. Ahora ya tienen apps del rosario. Hay un app del rosario, hay un app de... Entonces, la Iglesia también se ha sumado a ello. Y eso son campañas. Cada más una estrategia, sino que la campaña la están llevando a una herramienta, ¿no? Entonces, es tan importante esto de tener bien claro las campañas, ¿no? Nosotros decimos campaña, pero ¿qué es una campaña? Una campaña son ideas para yo poder generar o llenar ese ambiente. En el caso es, para no mencionar vender, es ocupar ese sitio, porque igual sabemos que son casonas, ¿verdad? Si esas casonas no las llenamos, no generamos tráfico, luego ¿cómo mantenemos la infraestructura de esas casonas? Entonces es muy importante tener actividad dentro de estas horas, dentro de nuestros eventos, y para eso fomentar estas campañas, ¿no? ¿Qué puedo hacer jueves? Presentar siempre, claro, mirando cuál es mi punto objetivo. Y eso va también para ustedes desde las áreas que están, en generar sus campañas, ¿no? No siempre hacer las mismas campañas que hacemos. Tenemos que estar innovando y mirando qué promoción, qué evento, qué actividad tengo que hacer para generar valor, ¿no? Y sacarle provecho a las herramientas que ya, a las instalaciones que tenemos. Bueno, había una dinámica de grupo, pero ya nos ha ganado la hora, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, para la próxima clase simplemente hay que desarrollar la tarea, esta simple tarea, ¿no? ¿En qué consiste? En explorar la herramienta ChatGPT. Es muy fácil. El link lo pueden colocar en Google, simplemente coloquen esas palabras, ChatGPT. Y para poder acceder, lo único que les va a pedir es su cuenta de correo electrónico personal o ligarlo con alguna red social. Nada más. Con eso van a poder acceder y van a poder ir experimentando esa herramienta. ¿No? Para la siguiente clase va a ser que ustedes, los que han explorado el ChatGPT, van a mirar que eso lo van probando y nos contarán su experiencia de cómo se va a utilizar. Eso es la siguiente clase. Porque justo la siguiente clase está un tema de comunicación escrita. Entonces va a ser muy importante que ustedes lo expliquen y luego lo escriban. ¿Ya? Entonces lo vamos a hacer conforme vamos también dejando las tareas, ¿no? Conforme vamos dejando las tareas tenemos que estar ejecutando. También va a haber, verdad que hay muchos, yo de verdad ya he visto en el tema de la clase de la rueda de la vida, de verdad quiero felicitar, hay 11 trabajos espectaculares que han superado mi ejemplo, de verdad, muy bien, entonces se les va a mandar para que puedan hacer, van a empezar ya las exposiciones. Entonces, para exponer, ¿verdad que estamos aprendiendo a escribir, ¿no? La clase anterior era escribir, redactar, ¿no? Luego estamos escribiendo, estamos haciendo trabajo, entonces todo lo que se está haciendo, luego para no cargarles de tantas actividades, si vamos a hacer las exposiciones van a ser en base a lo que han escrito, por eso es muy importante que hagan sus tareas, porque sobre sus tareas van a poder explicar, y el que ha hecho sus tareas va a deslumbrar acá el escenario exponiendo su trabajo, ¿no? Exponiendo su tarea, ¿no? Eso. Y el que no ha hecho la tarea, pues, y luego también. Ok, entonces eso ha sido por el día de hoy. Espero haberles pues compartido un poco de los términos o conocimientos que uno puede tener. Quedan temas, porque este tema de la comunicación digital es muy, muy amplio.
como les dije, va a ir enlazado quizás a cómo tener una navegación segura para evitar que mis datos puedan ser compartidos, que quizás en otra oportunidad pues, lo podamos ver, ¿no? Pero en este caso, ya con eso cerramos la sesión. Bueno, muchas